En un inocente día, una niña accidentalmente rompió la querida urna de su abuelo, y debido a eso estaría llorando. En ese entonces aparecería a Beatriz, quien, al preguntar qué había pasado, es recibida con la respuesta de la niña mientras esa aún lloraba por lo ocurrido. Luego de esa charla, Beatriz le explica a la niña que ella podría restaurar la urna, aunque eso solo sería posible si la niña creyera en la magia, y entonces, la niña tras explicarle que cree, logra ver cómo Beatriz restaura la urna, evitando así los problemas para la niña. La niña, impresionada por el poder de Beatriz, le pide para ser su discípula, en lo que Beatriz acepta, y ambas juntas buscarían aprender un alto nivel de magia. Muchos años después, la niña, ya siendo una adulta, se recordaría de los sucesos mientras era una discípula, debido a que ella había heredado el nombre de su maestra Beatriz, siendo así la bruja sin fin. Un día Beatriz sería invocada por Kinzo Ushiromiya, el cual le daría su alma a la bruja a cambio de 10.000 toneladas de oro, aunque luego ambos tendría un amor no correspondido, que resultó en el sellamiento de Beatriz, por lo que dado a eso, Beatriz abandonó su alma, aunque esto no le sirvió puesto que Kinzo la cogió y la puso dentro de un homúnculo que había creado, y dicho homúnculo terminó por ser a Beatriz Ushiromiya, hija de Kinzo. En un bello día, Beatriz se encontraría con una miembro de la familia de Kinzo, Rosa Ushiromiya, y ambas saldrían para divertirse juntas, mirando los lugares de la isla de Rokkenhima, hasta el momento de que Beatriz se cayó de una montaña, y murió en dicho accidente. Su alma escapó de dicho cuerpo, y ésta planearía una venganza contra Kinzo, por lo que se realizó un ritual llamado el epitafio de la bruja, ritual que ofrece a 13 personas como sacrificio para el renacimiento de la bruja Beatriz, y que ocurriría en la isla de Rokkenhima, en donde se encontraba 18 personas de la familia Ushiromiya. En el primer juego, Beatriz lograría matar a las 13 personas de formas horribles para que se cumpla su ritual, ganando su juego. Los 5 supervivientes estarían en un lugar desconocido, en donde les hablaría la bruja Beatriz. Sin embargo, una de estas 5 personas, Butler Ushiromiya, se negaría a reconocer su existencia como bruja, por lo que luego de esta hacer atrocidades ante los ojos de Butler, este saca su ira, y decide enfrentarla en el segundo juego para probar que las brujas no existen. Después de su largo juego, Beatriz terminaría por darle el jaque mate a Butler, y este aceptaría su existencia al fin de cuentas. Butler tendría la oportunidad de preguntarle a la bruja cosas que él no sabía, aunque esto tendría el precio de Butler volverse su mueble, pero al final no le importó, y Beatriz terminó contándole todo. Aunque Butler se volviera su mueble, este posteriormente se libraría de su estado, y regresaría para un tercer juego contra la bruja, así empezando su tercer pelea contra Beatriz. Mientras se desarrollaban los sucesos del tercer juego, la manifestación niña de Eva Ushiromiya resolvería el acertijo, lo cual resultó en la sucesión de Eva para el cargo de bruja dorada. Debido a demasiados conflictos acerca de las decisiones de Eva, esta se enfrentaría a Butler junto a Beatriz. Eva estaría cerca de ganarle a Butler, por lo que Beatriz toma la decisión de negar la existencia de las brujas por sí misma para salvar la vida de Butler. Aún así, ambos estarían vivos juntos en la Tierra Dorada, y se revelaría posteriormente que todo el tiempo Beatriz lo engañaba para tener su alma, pero la hermana menor de Butler, Ange Ushiromiya, aparecería para impedir a Beatriz, y ella junto a Butler enfrentarían a la bruja en el cuarto juego. En el final del juego y de sus sucesos, Beatriz y Butler estarían en el punto clave de su pelea, que terminó con la victoria definitiva de Butler. Beatriz le confió a Butler su deseo de ser asesinada, y su existencia sería reducida a una muñeca viviente. Tras varios acontecimientos del quinto juego que cambiarían la posición de Beatriz, esta y Butler pelearían juntos contra las demás piezas de sus rivales, aunque Butler sería derrotado, y Beatriz igualmente. No obstante, la fuerza de voluntad de Butler sería mayor, y este se convertiría en el hechicero sin fin, y así empezaría el sexto juego como el maestro, para que así se pueda seguir el juego de Beatriz, teniendo como oponente a la pieza conocida como Erika Furudo. Una Beatriz alternativa sería creada en dicho juego, y se explicaría la creación de su existencia mientras ocurre el mismo. Dicha Beatriz se daría cuenta que podría saber sobre su anterior existencia para volverse la persona que era antes, para así alegrar a su amo Butler. En medio de su travesura, se toparía con su yo más vieja, la cual le ayudaría a convertirse en alguien como ella. Butler luego la aceptaría, y Beatriz volvería para confrontar a Erika, así derrotándola en el proceso. Beatriz estaría feliz junto a Butler, y ambos juntos darían su jaque mate contra Erika, así finalizando el sexto juego.
Los sucesos del séptimo juego tendrían como base principal el misterio de quién mató a Beatriz, teniendo como protagonistas a Willard Golmesbury y a Leon Ushiromilla. Esta última sería revelada como una existencia alterna de la misma Beatriz, y tras demás revelaciones sobre otras existencias de esta, las puertas a la Tierra Dorada se abrirían, Beatriz reconocería su verdadera existencia como bruja, y así se finalizaría el séptimo juego. Los eventos del octavo y último juego se centran en la hermana de Butler, Ange, quien busca encontrar qué pasó con su familia en el día de los asesinatos, aunque en ese mundo la rival de Beatriz, Berncastel, la reta a ella y Butler para su juego, así ambos aceptándolo. Ellos dos terminarían por ganar, aunque esto sería solo el inicio, y tras demás revelaciones sobre Beatriz y los demás personajes, todo terminaría con Ange logrando su objetivo, terminando el octavo juego. Al final de todo, Beatriz y Butler se quedarían juntos para siempre, así terminando la historia de la Bruja Dorada. Empezando por sus atributos físicos, empezaré diciendo que la pieza, o el avatar de Beatriz, tiene un poder de nivel multiversal. Beatriz tiene el suficiente poder para matar de manera especulativa a varias personas de formas horribles, destruyéndoles la cara por completo. También puede invocar estacas capaces de atravesar cuerpos como si fueran papel, además de que su persona alternativa, Canon, es capaz de cortar barrotes de una celda con una espada de energía, o incluso con esa misma espada, puede causar grandes ráfagas de viento tras un impacto directo con otra espada. Incluso, tanto la otra persona alternativa de Beatriz, Shannon, como el propio Canon, pueden interceptar todos los 48 ataques de las siestas, aunque la magnitud de esta hazaña la sabrán posteriormente. Eso no es todo, puesto que Beatriz puede invocar grandes torres del tamaño de un edificio pequeño, las cuales pueden aumentar de tamaño hasta abarcar una montaña, y son capaces de disparar varias balas de cañones capaces de dañar grandes estructuras, o incluso pueden disparar 18.900 relámpagos al mismo tiempo. Como dato referencial, tan solo un rayo es capaz de descargar entre 1000 y 10.000 millones de julios de energía, y tomando en cuenta que Beatriz puede disparar 18.900 rayos, nos da como total que la potencia máxima de Beatriz alcanza los 189 billones de julios. Tanto es su poder que incluso sus torres pueden hacer temblar los pilares que sostienen los cielos. Haciendo uso de escalamiento, Beatriz debería de tener la capacidad de Quinzo, de invocar demonios capaces de hervir todo el océano, aun cuando este hace parte del 70% de la Tierra, lo cual mirando desde cierta perspectiva, sería una hazaña mínimo de nivel continental. Beatriz, según sus palabras, puede inundar toda la isla de Rockenhima, cuya costa de la isla posee 10 kilómetros, y su longitud 3 kilómetros. Aparte de eso, también afirma que su magia era capaz de aplastar la luna sin problemas, a pesar de que dicho astro posee una circunferencia de 10.921 kilómetros. Beatriz es superior a María, aun cuando ésta puede manipular planetas con su magia, y Beatriz también puede crear galaxias sin problemas. La mejor hazaña de su pieza es que ella, junto a la pieza de María Ushiromilla, lograron crear un universo, y expandirlo al infinito con su magia, lo que de plano la posicionaría como una entidad multiversal. Que va, incluso se le es mencionado que su poder es infinito, no tiene fin, y eso es debido a que ella es la bruja sin fin, con un poder capaz de expandir algo de 1 a infinito, como mostrado antes. Pasando a su forma real, su nivel de poder es totalmente distinto. Beatriz es la creadora de la caja de gatos de Rockenhima del 4 y 5 de octubre del 1986, una caja que puede producir un espacio infinito, el cual es capaz de producir infinitos fragmentos. Cada fragmento de la caja es una historia diferente, fragmentos apodados como si fueran libros por Berncastel. En cada fragmento hay una infinidad de historias diferentes, y eso que existen infinitos de estos fragmentos, cada uno de ellos se repite eternamente para así crear nuevas historias. Seres de bajo nivel como Rika Furuge pueden tomar uno de estos fragmentos y manipularlos a voluntad, pero con Beatriz es otro nivel, ya que ella directamente creó los infinitos fragmentos, teniendo hasta ahora un poder de un megaverso infinito.
Su caja de gatos es descrita como teniendo funciones de onda, un concepto usado en mecánica cuántica para representar un espacio con infinitas dimensiones, y por si no lo saben, la definición de dimensiones de un espacio para representar las coordenadas de cierta área, sea su ancho, altura, y profundidad, y como en este caso las dimensiones son infinitas, resulta que la misma caja de gatos tiene un tamaño infinito, lo cual es coherente con todo lo mostrado anteriormente. Las funciones de onda en su caja de gatos existen pues en ella habitan diferentes teorías mágicas y científicas, como la caja de gatos Schrödinger, nombrada algunas veces, que representa la concepción de una paradoja, lo cual implica que el tablero de juego sea un megaverso cuántico. Su persona verdadera, Sayo Yasuda, es capaz de crear su propio tablero de juego, y tenerlo en la palma de su mano, siendo este un poder que trasciende el mundo humano. Beatriz esencialmente trasciende el mundo material como los demás personajes, pero su poder no termina acá, puesto que más allá de su caja de gatos hay un plano conocido como el metamundo, en donde los individuos pueden manipular el tablero de juego que se encuentra en la caja de gatos desde un mundo superior, un mundo fuera del mismo tablero, en donde incluso los límites conceptuales de todo lo dicho anteriormente no existen para Beatriz, y por si no fuera mucho, los metaseres son tan poderosos que, tan solo una acción de ellos, puede influenciar en incontables realidades. Más allá del metamundo se encuentra la catedral, un plano que trasciende el metamundo, el cual Beatriz puede manifestarse y afectar. Más allá de la catedral, se encuentra la Tierra Dorada, el supremo dominio de Beatriz, el cual trasciende su propio tablero de juego, junto a los demás planos anteriores, y eso no es sorpresa puesto que Batley luego de volverse el maestro del juego y el hechicero sin fin llegó a trascender todos los planos del metamundo, y Beatriz es equiparable a él en poder. Un detalle extra es que sus personas alternativas, Canon y Shannon, pueden manifestarse en dicho plano, y a la vez afectarlo. Yendo a niveles más indescriptibles, Beatriz puede manifestarse y afectar en muy pequeña escala la ciudad de los libros, uno de los planos más altos de la existencia, el cual trasciende el estudio de Feaferaine, y dicho estudio por su vez trasciende el tablero de juego de Bernkastel, siendo este último un plano con una caja de gatos mayor que la de Beatriz, estando más allá de todo lo visto anteriormente en el metamundo. Ahora, con todo esto dicho, me queda explicar un detalle muy importante. En un Mineko, según palabras de la misma Beatriz, algo que es infinito en una dimensión, puede ser menos infinito en una superior. Esto se refiere a que, por ejemplo, si hay una cantidad infinita materia en un objeto, esto apenas tendrá relevancia en un mundo con menos de 3 dimensiones, puesto que en el mundo tridimensional de la realidad, esto tendrá una cantidad de materia equitativa a 0. Esto no solo no será infinito, sino que, ni siquiera va a existir. Esta charla en otras palabras, muestra que el verso sigue la geometría proyectiva, o sea, si una dimensión en un Mineko es superior a la anterior, la diferencia será infinita. Por dar un ejemplo, el tablero de juego de Beatriz posee un megaverso infinito, por lo que ya que el metamundo es una realidad superior a esta, resulta con que el metamundo sea algo equitativo a infinitos megaversos infinitos, y como les fue mostrado anteriormente, el metamundo está lejos de ser el plano más alto de la realidad, puesto que es trascendido por varios otros, los cuales Beatriz puede afectar. Como ya deben notar, hasta ahora el poder de Beatriz trasciende el infinito de una manera abismal, cosa ya muy desmesurada. Sin embargo, esto no termina aquí, pues aún me falta hablar de las hazañas de Beatriz en su forma de creadora, en donde su poder ya se vuelve algo más allá de la definición de indescripción, exageración y concepción. Su forma de creadora se presenta cuando Beatriz cree en su potencial inexplorado, y con ese poder, Beatriz construyó su propio sistema mágico, y estaba a un nivel que incluso seres como Lambda Delta no podrían alcanzar, a pesar de que Lambda Delta es una bruja del Senado, el mayor nivel de bruja en la existencia, siendo mucho más poderoso que el nivel de una bruja como la Beatriz base. Beatriz en su forma de creadora directamente está en un nivel superior al de Lambda Delta, y estaba acercándose al nivel de la mismísima Feaferaine Augustus Aurora. Para que tengan una idea de lo que esto significa, les explicaré quién es esta personaje. Feaferaine Augustus Aurora es la bruja del teatro, drama y espectáculo, y su poder es tan grande que incluso una manifestación inferior suya es capaz de hacer con que Lambda Delta tiemble de miedo, aun cuando dicha personaje tiene el poder para crear universos y el infinito en sí sin problemas, o incluso el poder para causar mucha destrucción en varios libros de la ciudad de los libros mientras ella peleaba con Bernkastel.
Tanto es su poder que, seres como Ben Castell, no pasan de su propia pieza, y esta última aclara que nunca podría alcanzar su nivel. Para un punto referencial, cada libro de la ciudad es un cuento diferente, y con decir cuento se refiere a que es una ficción de un Mineko diferente, algo que abarca y trasciende todos los planos por debajo de la ciudad de los libros. Son esencialmente fragmentos en forma de libros, fragmentos que hacen con que incluso la perspectiva de personajes que se manifiestan en dicho lugar no sea ni siquiera algo relevante, o algo que abarque tan solo una línea de uno de estos libros, y por no decir más que eso, Feaferaine casualmente puede destruir miles de estos cuentos. Su poder no solo se limita a superar dichos entes, ya que ella es la propia persona quien domina toda la ciudad de los libros. La ciudad de los libros hace con que sus visitantes parezcan no más que simples mariposas en una vasta librería, su tamaño supera el tamaño de cualquier librería ya hecha por la humanidad, su tamaño era como una trinchera en el fondo de un océano. La razón de por qué es tan grande, es porque la librería es parte del océano de la nada, un lugar infinito, en donde incluso los planos como la tierra dorada flotan sobre él. Dicho océano posee incontables fragmentos, o como lo dice Lambda Delta, infinitos fragmentos, y cada uno de estos, como mostré antes, tiene una forma de un libro. Feaferaine domina ese lugar, y eso ni siquiera es su poder verdadero, ya que Feaferaine es una creadora, superando el nivel de todos los demás rangos de brujas que existen en su obra. Para que me entiendan mejor, un Mineko tiene una jerarquía cosmológica que se basa en una escalera infinita, el grado más bajo de esa escalera es el tablero de juego de Beatriz, mientras que el más alto son las profundidades del olvido, un vacío de oscuridad sin los conceptos de vida y muerte, el cual es la parte inferior del océano de la nada, que es donde se encuentran los libros de la ciudad de los libros. Más allá de la jerarquía, está el dominio del creador, en donde habitan los seres omnipotentes y omniscientes, dioses en todo el sentido de la palabra. Juntarse al dominio del omnipotente creador significa perder todas sus restricciones, el sentido mismo de su existencia, lo que resulta en que quien se une a él es borrado permanentemente y se vuelve uno con el creador. Feaferaine alcanzó el nivel máximo de la jerarquía, tocando el borde del dominio del creador, pero no tocándolo completamente, para que así se mantenga el sentido de su existencia, y como precio de esto, ella tuvo que crear un dispositivo para que sus memorias no sean borradas, a pesar de que destruir dicho dispositivo sea imposible. Feaferaine es la primera vida de este mundo, y su poder es descrito como siendo la omnipotencia. Ella existe en su propio mundo, un mundo abajo del dominio del creador, pero por encima de la misma ciudad de los libros, un mundo en donde, de la misma forma que las brujas ven a los humanos como piezas, Feaferaine los ve a ellas de esa misma forma. Tanto Feaferaine como Beatriz Creadora se encuentran por encima de la ciudad de los libros por una diferencia infinita, a pesar de Feaferaine ser un poco superior en poder. Con esto concluyó su apartado de poder destructivo, y podré pasarme al siguiente aspecto a analizar. La fuerza de esta personaje es mucha a resaltar, incluso en su manifestación como pieza, debería ser superior a personajes de nivel sobrehumano como Rosa Ushiromilla, nivel muro como Jessica Ushiromilla, o a los propios Kanon y Shannon, cuyas hazañas les nombré anteriormente. Aunque evidentemente, su manifestación verdadera en el dominio de las brujas, directamente tiene una fuerza equiparable a su destructividad, tanto que seres como Ben Castell puede sostener en su mano todo su Game Board sin problemas, y ella es superior o inferior a Beatriz dependiendo de su forma, y también puede pelear contra Erika Furudo, a quien le está igualada físicamente. No pienso alargarme mucho acá, por lo que solo diré que su fuerza, sea de levantamiento o impacto, es exactamente igual a su poder destructivo. Pasando a su resistencia, su pieza debería ser más resistente que personajes como Jessica, quien soporta que le atraviesen el cerebro con una estaca, y debería ser más resistente que Yoshi Shiromilla, el cual soporta ataques de nivel muro. Su persona Kanon soporta peleas contra seres de nivel muro. Las balas de plomo son insignificantes para Beatriz, quien ya soportó una explosión de nivel edificio para luego ser atravesada en el pecho por una gran lanza. También ha soportado que le atraviesen todo el cuerpo para luego explotarlo dejando tan solo su corazón, y aún así siguió viva. Sin embargo, como ya lo sabrán, su resistencia en su manifestación verdadera está a la par con su poder destructivo, tanto que puede soportar peleas contra seres de su misma talla. Su velocidad es bastante buena, de por sí, su persona Kanon es capaz de dar grandes saltos sobrehumanos, y moverse más rápido que el ojo humano, siendo que la velocidad de la percepción del ojo es de 24 pies por segundo, lo cual equivaldría al 2% de la velocidad del sonido.
Beatriz debería ser superior a Jessica, quien gracias a sus aprimoramientos alcanza la velocidad del sonido. También, ella es equiparable a su maestra Virgilia, quien puede reaccionar a balazos de miniguns, y tomando en cuenta que se parece a una GAU-17, las balas de esta arma alcanzan la velocidad de 853 metros por segundo, lo cual sería una velocidad 2,4 veces más rápida que la velocidad del sonido, tomando en cuenta que esta en metros por segundo es de 343. Prosiguiendo, tenemos el hecho de que Beatriz debería ser superior a Kyrie y a Rudolfus Hiromilla. Tanto Kyrie como Rudolf tienen la velocidad suficiente para interceptar y contrarrestar los ataques de 2 de las 7 hermanas del purgatorio, aunque en una cierta ocasión, Kyrie llegó a desplazarse a la velocidad del rayo. La velocidad de un rayo natural normalmente es de 1400 km por segundo, y tomando en cuenta que la velocidad del sonido en kilómetros por hora es de 1235,52, podríamos hacer un cálculo de la velocidad de un rayo multiplicado por cuántos segundos tiene una hora, para luego dividir el valor por la velocidad del sonido, lo cual nos da un resultado de que la hazaña es de un Mach superior al 4000, lo cual es más de 800 veces superior a la velocidad hipersónica, que es de Mach 5. Tanto Cannon como Shannon pueden reaccionar a los 48 ataques de las siestas, lo cual en breve sabrán el porqué de esta hazaña ser muy buena. Por si ya no fuera demasiado, Beatriz es equiparable a Virgilia, la cual reaccionó a los 18.900 rayos de la propia Beatriz. Si multiplicamos la velocidad de un rayo por 18.900, llegamos al resultado de que la velocidad de Virgilia es de 88 veces más rápida que la de la luz, y Beatriz es equiparable a ella, tanto que pudo evadir a su lanza divina. Esto sería la velocidad que posee su pieza, aunque, su velocidad verdadera ya trasciende eso. En la jerarquía de Umineko, tan solo superar el primer grado te hace capaz de estar por encima de las montañas, del cielo, del universo, y del tiempo mismo. Beatriz puede interactuar en lugares como el tablero de juego reverso, en donde todo el espacio-tiempo está conectado, a pesar de que en realidad no hay ningún significado el espacio y el tiempo ahí. Butler, personaje el cual Beatriz es equiparable, luego de volverse el hechicero sin fin, llegó a trascender los propios conceptos de tiempo y distancia. El concepto de tiempo no existe para los personajes de planos superiores, y de hecho, Beatriz ni siquiera está limitada a dicho concepto, puesto que, cuanto más alto se avanza en la jerarquía, más irrelevantes se vuelven conceptos como el tiempo y el espacio. Por no decir más que eso, Beatriz no es una persona, es un concepto, y puede existir personificando un evento, una historia, un misterio, las reglas de este mundo, etc., teniendo una omnipresencia que trasciende el espacio-tiempo. Su inteligencia es muy elevada, es una gran alquimista de la familia Ushiromiya, es la mentora por tras de todos los eventos del primero hasta el cuarto juego, puede contrarrestar teorías de sus oponentes en varios debates y a la vez confundirlos con tácticas mentales, es capaz de usar trucos psicológicos para llevarla a la victoria en estos mismos debates, su intelecto es muy avanzado como para nombrar cada detalle que viene en su mente para ganar a todo costo y refutar cualquier clase de lógica usada contra ella, a pesar de que en pocas ocasiones tuvo que rendirse ante ciertas rondas, pero aún así, no quita que Beatriz hará de todo para que su rival se someta a ella, razón por la cual derrotó a Butler en el primero y segundo juego. Eso sin mencionar su uso prácticamente perfecto en la magia, siendo la mejor alumna de su maestra Virgilia, aparte de ser la creadora de su caja de gatos, lo que incluye las teorías mágicas y científicas de la misma. Y su ingenio sería considerablemente bueno, pues puede crear ideas para darle tiempo a sus compañeros, puede aprovechar muy bien la posición de sus adversarios en pelea para engañarlos y matarlos, como lo hizo con Virgilia, además de tener conocimiento en el uso de armas de fuego a la hora de enfrentarse a alguien, y lo mismo para las habilidades con armas blancas, o incluso en un combate cuerpo a cuerpo sigue conservando su ingenio. Su durabilidad es eterna, puede vivir el cuanto que quiera sin agotarse en lo absoluto, y su capacidad de durar en pelea es la misma que sus atributos físicos, tomando en cuenta que aun cuando fue atravesada esta siguió de pie, o cuando fue explotada, atravesada por Virgilia, etc., mientras que en su forma verdadera ya mantuvo combates contra seres que le están igualados físicamente.
Su rango puede abarcar ataques cuerpo a cuerpo, extendidos físicamente, metros, estructuras, edificios, algunas cuadras, montañas, islas, continentes, la luna, el planeta, la galaxia, el universo, dimensiones alternas fuera del propio tablero de juego, el multiverso, el megaverso, o básicamente, lo que sea dentro de su escala, tanto que Bernkastel pudo arrojar a su pieza Erika para las profundidades del olvido, el punto inferior en donde se encuentra el océano de la nada. El armamento de Beatriz es muy vasto, ella posee en su haber pistolas, espadas de esgrima, espadas, dragones, lanzas, estacas, o incluso los 72 demonios, aunque de eso hablaré en breve. Ahora hablemos de sus habilidades. Magia. Debido a que ella es la bruja sin fin, posee una vasta clase de poderes, los cuales si nos basamos apenas por los de su pieza, se encuentran. Vuelo. Beatriz puede volar, a igual que blindar a otras personas dicha capacidad. Transmutación. Tras Eva heredar el poder de Beatriz, esta demostró transmutar personas en mariposas. Telepatía. María, quien fue entrenada por Beatriz, tiene la capacidad de hablar mentalmente con individuos, aparte de que Beatriz se muestra capaz de leer mentes. Telequinesis. Beatriz, sin la necesidad de tocar en nadie, puede ahorcar una persona, levantarlas en el aire, hacer una presión para que vengan, o arrojar cucharas. Sun Fuc. La sola mirada de Beatriz y Virgilia, logró hacer con que todos los espíritus de un lugar sean purgados. Creación de campos de fuerza. Shannon, su persona alternativa, tiene la capacidad de crear grandes barreras de energía, las cuales pueden desintegrar personajes nivel muro como si nada. Resurrección. Beatriz puede revivir los muertos siempre cuando quiera, apenas necesitando que estos se acuerden de su forma. Reflexión de ataques. En una confrontación con Natsuyu Shiromiya, esta amenazó con disparar a Beatriz, y cuando lo hizo, la bala fue reflejada a ella misma. Reseteo temporal. Beatriz con su magia puede resetear el tiempo en una escala cósmica. Proyección mental. Beatriz puede proyectar su memoria a los sueños ajenos, como lo hizo con María. Manipulación espiritual, demoníaca, y ilusoria, como lo afirma ella misma. Manipulación del fuego. Beatriz puede prender en llamas a personas sin problemas. Manipulación de la vida y muerte. De hecho, en varias ocasiones Beatriz demostró tener el control sobre la vida y la muerte. Manipulación de la materia. Gracias a su magia, Beatriz puede restaurar la materia de un objeto, o directamente crear materia de la nada, a igual que Eva. Manipulación corporal. También puede cambiar su forma física, para adoptar la forma de varias mariposas, o la forma de una gran torre, cuya defensa es descrita como impenetrable. Manipulación del infinito. Gracias a su magia infinita, Beatriz puede expandir algo de 1 a infinito. Regeneración de nivel 9. Beatriz demuestra la capacidad de regenerar su corazón, aun cuando este fue atravesado y explotado. Percepción extrasensorial. Canon, su persona alternativa, tiene supersentidos, por mucho superiores a un humano. Manipulación de energía. Por igual, Canon puede manifestar una espada de energía de su brazo. Inmortalidad no convencional, trascendental, y de parásito. Sellamiento. Beatriz puede sellar objetos, aunque dicho sellado puede ser roto con un poder mayor. Clonación. Beatriz puede crear clones suyos, el límite visual serían de 2 clones, aunque se puede suponer que Beatriz puede expandir su existencia por infinito con su magia, siendo que invocar aliados infinitos no es algo nuevo en Umineko. BFR espacial. Beatriz puede hacer con que cuerpos desaparezcan hacia otros lugares. BFR dimensional. De igual forma, puede mover individuos a otras dimensiones, como lo hizo con Erika. Incorporabilidad e invisibilidad. Resistencia a la percepción extrasensorial. Si una persona no tiene amor, esta no puede ver la pieza de Beatriz. Manipulación gravitacional. Beatriz puede invertir la gravedad a una escala planetaria. Invocación. Beatriz puede invocar manos gigantes con fuerza sobrehumana, y también a sus torres, cada una posee 100 metros de altura, y cada una posee 300 puertas, en las cuales se encuentran soldados divinos. Cada torre posee un escudo, y cuando Beatriz desee, dichas torres podrán explotar.
Las torres se pueden convertir en incontables mariposas, que pueden adoptar la forma de 7 enormes soldados blindados, los cuales se pueden convertir en lanzas gigantes. Beatriz también puede invocar a los 72 demonios, a pesar de que no se haya mostrado todos en la serie. De entre los demonios que se lograron ver, puedo nombrar cabras de teoría. Son humanoides con formato de grandes cabras, los cuales pueden crear espadas de energía de sus brazos, aparte de tener una gran fuerza sobrehumana, que les permite cargar personas con una mano, y despedazarlas como si nada. Si nos vayamos a las hazañas de estos seres manifestados en los planos superiores, veremos cómo lograron comer progresivamente la caja de gatos de Beatriz, o incluso, con ayuda destruir la Tierra Dorada. También puedo mencionar que su fuerza incluso puede dañar a los entes de estos planos. Las 7 hermanas del purgatorio. Son 7 chicas que representan un respectivo pecado, ellas son Lucifer del orgullo, Leviatán de la envidia, Satán de la ira, Belfegor de la pereza, Mamón de la codicia, Beelzebú de la glotonería, y Asmodeus de la lujuria. Las hermanas pueden hacerse intangibles, y pueden transmutar sus cuerpos a la forma de estacas, las cuales pueden atravesar cuerpos humanos como si fueran burbujas. Son tan veloces que incluso pueden desviar y predecir disparos, pueden pelear contra canon, pueden superar casualmente la velocidad del sonido, y pueden esquivar disparos de las armas de la familia Usilomilla. La familia Usilomilla porta armas conocidas como Winchester M1894, las cuales alcanzan la velocidad de 760 metros por segundo, lo cual es equitativo a una velocidad de Mach 2,2. Las hermanas también pueden soportar disparos de esa misma arma en la cara brevemente. Pasando a sus demás habilidades, ellas pueden volverse invisibles para las personas, pueden detener el tiempo, y mientras el concepto que representan se incrementa en un lugar, sus habilidades igualmente se van a incrementar. En planos más altos, son capaces incluso de matar al Battler del metamundo de un simple ataque, y lo mismo con las cabras. Siestas. Las siestas son chicas con ropas de conejo y de soldado, las cuales como habilidades, pueden localizar una trayectoria, y un porcentaje para sus ataques, los cuales se basan en disparar potentes ráfagas de energía, capaces de atravesar cuerpos humanos con una facilidad aún más brutal que las hermanas, incluso, esas mismas ráfagas son más físicas que energía común ya que pueden sostener personas en el aire. Poseen la suficiente fuerza para levantar personas por el cuello usando una mano, y sus ataques pueden atravesar cosas en un nivel conceptual, sumando a que cada disparo puede dividirse en 48 disparos menores, aparte de negar las defensas físicas y mágicas del enemigo en todos los grados posibles, tanto es su negación mágica que pueden negar resistencia mágica de nivel 8, solo siendo superadas por el Infinitos 9 de Battler cuya negación mágica en ese entonces era de 99,9, y para finalizar, sus ataques mágicos se pueden desplazar a velocidades lumínicas. Por si las dudas, ellas también pueden manifestarse en planos superiores, como la Tierra Dorada. Ronove. Ronove es un demonio con la habilidad de crear barreras, que son capaces de contrarrestar daño para luego transferirlo a su abusor, aparte de tener la resistencia suficiente para soportar sin ningún problema un golpe de Jessica en la cara. Gaap. Gaap es un demonio con la capacidad de abrir portales espaciales para una determinada área, lo que le permite incluso transportar personas al instante, aparte de tener la suficiente fuerza para dar ataques de nivel sobrehumano, o por scaling, de nivel muro. Zepar y Furfur. Ambas son de los demonios de más alto nivel que existen, y su habilidad es la capacidad de manipular el amor, bien como deshacerlo en dos personas, o ocasionar maldiciones sobre ese concepto. Flauros. Es un demonio de rango 64, el cual tiene la capacidad de manipular las llamas, cambiar su forma física hacia la de un animal, ocasionar explosiones, o incluso puede rasgar estómagos como si nada. Los demás demonios son desconocidos en la serie, aunque se sabe que algunos pueden hervir toda el agua del mar, como mostrado antes. Y como dato final, todos los demonios pueden manifestarse en planos superiores, incluyendo la ciudad de los libros. Ahora, pasemos a sus habilidades en su forma verdadera, las cuales además de todas las anteriores, también hay fisiología inexistente. Beatriz puede formar su existencia desde la nada misma de la realidad, siendo algo que no existe. Creación de portales dimensionales. Beatriz puede crear portales hacia otras dimensiones / planos existenciales. Viaje temporal. Tiene escalamiento de seres que pueden tomar cajas de gatos del futuro. Adaptación y evolución reactiva.
Beatriz puede adaptar su existencia a planos superiores de la escalera, bien como transferirla a constantes evoluciones espirituales y mentales, y eso que a cada momento se vuelve más fuerte. Existencia abstracta, autosuficiencia, manipulación de información, de eventos, y resistencia a la manipulación de la realidad. Como dije anteriormente, Beatriz no es una persona, es un concepto, y debido a eso, no necesita de descanso, comida, agua, y oxígeno para sobrevivir, aparte de que la realidad solo la puede afectar de manera muy limitada, debido al hecho de que ella es una entidad conceptual, y debido al hecho de personificar un evento o historia, ella puede manipular eso, bien como la información de lo que pasa en su realidad. Inmortalidad regenerativa, abstracta, de vejez, y regeneración de nivel 1. Beatriz no puede morir por vejez, debido a que ella es la bruja que vivió por 1000 años, aparte de que debido al hecho de que es la encarnación de un concepto, ella se podrá regenerar si dicho concepto existe. Sin embargo, su regeneración está más allá de eso, puesto que tras borrarse a sí misma junto con toda su realidad, o sea, su tablero de juego, ella pudo regenerarse. Eso se debe a que, como ella es un metaente, si ella piensa de nuevo sobre su existencia y cree en la misma, ella podrá regresar, incluso si es borrada conceptualmente hacia el vacío de la nada, en donde todo es una oscuridad sin conceptos. Recreación de eventos. Beatriz puede recrear eventos que ya pasaron con su magia, como lo hizo con Butler. Interacción no física. Por scaling con Butler, Beatriz puede rasgar el espacio-tiempo mismo con sus manos para afectar a otros planos de la realidad. Manipulación de la trama. Cualquier maestro del juego es capaz de manipular los eventos de lo que sucederá en su juego desde una existencia superior, pudiendo incluso sacar a otros individuos de las reglas del tablero. Además de eso, su persona definitiva, Sayo Yasuda, es capaz de manipular el guión de lo que ocurre en su tablero, usando ese poder para provocar muertes ajenas tan solo con un pincel. Creación de avatares. Beatriz puede crear avatares suyos para sus juegos, los cuales son sus piezas. Ortogación de poderes. Como toda bruja, Beatriz puede otorgar poderes para existencias inferiores a ella, o incluso heredar sus poderes a otra persona. Negación de poderes. El contenido de una caja de gatos cerrada no puede ser negado, y su alumna María es capaz de negar habilidades como borrados conceptuales. Manipulación del destino. Por ser una bruja, ella puede crear y jugar con el destino, e incluso afectar a destinos ajenos. Manipulación del clima. Beatriz puede manipular el viento, la lluvia, y el tifón. Manipulación de la probabilidad. Beatriz puede negar todas las posibilidades de negar en su existencia, a igual que tiene en la palma de su mano todos los resultados de acciones futuras. Inducción de efecto y estado. Beatriz puede inducir efectos terribles en cuerpos de otras personas, a tal punto de que éstas, literalmente, llegan a explotar. Teletransportación. Borrado conceptual. Beatriz puede borrar su propia existencia, incluyendo su propio concepto. Manipulación de la realidad. Beatriz es la responsable de la creación de su caja de gatos y de la Tierra Dorada, esencialmente creando todos los conceptos y leyes de las mismas, así como la materia, cuerdas y partículas cuánticas que existen sobre todo el espacio-tiempo que compone su realidad. Otro detalle es que tal como dije antes, las acciones de los metaseres pueden influenciar en incontables realidades, cambiando los hechos de la misma, además de que la existencia del tablero de juego depende del señor del territorio que lo domina, o sea, si Beatriz pierde su voluntad de luchar, su tablero de juego será borrado conceptualmente hasta que ella tenga su voluntad de nuevo y acepte su existencia como bruja. Manipulación de la lógica, negación conceptual, borrado conceptual, y creación conceptual. Beatriz puede manipular las verdades, movimientos conceptuales usados en debates de brujas contra humanos. Las verdades se separan en tres tipos, los cuales son: verdad roja. Lo que es dicho en rojo es una verdad absoluta, que no necesita ser apoyada por ninguna prueba, pues es simplemente la verdad. Intentar decirle una mentira con la verdad roja hará con que quien lo intente sea asfixiado, al no ser una verdad. El rojo puede borrar la realidad y la existencia en un nivel totalmente conceptual, lo que le permitió a Beatriz borrarse a sí misma para salvar a Butler. Verdad azul. La verdad azul es usada para contrarrestar una teoría del rival, y puede adoptar la forma de armas conceptuales, las cuales el oponente no puede evitar si no usa la verdad roja para anularlo. Verdad dorada. La verdad dorada es un movimiento especial que puede ser inferior o superior a la roja dependiendo de las circunstancias.
En el caso de Beatriz, ella puede manifestar su verdad dorada como una espada de esgrima, y con dicha espada ser capaz de estar a la par con Erika Zurrudo y su verdad azul, a pesar de que al final fue derrotada. Las verdades rojas también pueden adoptar formas de armas, como en el caso de la llave roja de Glanora Knox, la cual puede negar la existencia en un nivel conceptual, junto a que puede negar el concepto de intentar evitar los ataques de dicha arma, la cual ignora cualquier defensa física, mental y conceptual, a igual que puede negar el concepto de soportar el ataque, y como bien lo afirma su descripción, es imposible evadir el ataque. Las verdades también pueden manifestarse en pistolas, cuyo daño es una potente negación conceptual. Terminando acá, los metaseres también pueden crear conceptos, como lo hizo Butler al crear el concepto de la gravedad. Resistencia conceptual. Aparte de todo lo dicho anteriormente, Beatriz puede soportar las verdades, aunque sea con dificultad. Y por último, omnitranscendencia conceptual. Las caqueras son cristalizaciones de conceptos como el destino, la trama, el tiempo, el espacio, la mente, el alma, la nada, las infinitas dimensiones, posibilidades, imposibilidades, etc. Básicamente todos los conceptos existentes de una determinada área. Seres como Rika Zurrude trascienden estos conceptos, y no hace falta saber que Beatriz es infinitamente superior a esta, trascendiendo todos los conceptos de su megaverso y adelante, apenas siendo afectada por personajes superiores o equiparables a ella, ya que mientras más alto es el nivel de alguien en la jerarquía de un Mineco, más irrelevantes se vuelven las coordenadas / conceptos para dicho ente. Las debilidades de Beatriz son muchas, aunque específicas. El poder de Beatriz puede ser contrarrestado con altas cantidades de antimagia, la cual puede incluso manifestarse en un objeto, para así debilitar sus poderes. Los humanos en sí poseen altas cantidades de antimagia, lo cual hace con que las brujas tengan que purificar dicha antimagia con hechos o magia basada en eventos reales para que esto no inflija en sus poderes. También está el hecho de que Beatriz no puede crear algo desde cero como lo hace María, razón por la cual su pieza no puede crear universos por sí misma. En sí, esa debilidad es algo que afecta a sus piezas, ya que son ellas que reciben las limitaciones de su forma real, puesto que al ser una bruja de bajo nivel, aún depende de limitaciones. Sin embargo, se ha mostrado que la antimagia puede afectar de cierta forma a su manifestación en el dominio de las brujas, a pesar de que a un nivel mucho menor. Exceptuando eso, cosas como el hecho de que ella puede perder su voluntad de pelear, el hecho de que al ser una señora del territorio ella está limitada a su dominio, o el hecho de que ella es bastante vulnerable al daño conceptual, serían sus debilidades. Aunque claro está, en su forma de creadora Beatriz no posee absolutamente ninguna debilidad, apenas el hecho de que ésta necesita creer en su poder para mantener su forma de creadora, razón por la cual la Beatriz original no logró dicho estatus.